4, 3, 2, 1, 0. Radio, Sarepta, frecuencia digital, Mary, attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Internacional, radio, Sarepta. En tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Continuamos, damas y caballeros, nuestra programación 104.3 Radio Sarepta, frecuencia digital, al aire, en vivo en este maravilloso momento. Estamos al aire, señores, te traemos las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Vamos a continuar, señores, con la segunda parte, señores, la segunda parte sobre el tema la Iglesia de Jesucristo. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Damas y caballeros, hemos estado identificando 6 puntos, señores, que han trastornado a la gente, señores, a las familias, ancianos, adultos, jóvenes, con una ideología errónea de cómo se es parte de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a recordar así rapidito lo que hablamos en la primer parte, identificando primeramente, señores, el número 1, levantar tu mano en una predicación de un ministro y decir: acepto a Cristo como mi Salvador. Así ya eres miembro de la iglesia porque levantaste tu mano. No, señores, es un grave error que ya porque levantaste tu mano, ya eres parte de la iglesia de Jesucristo. En esta programación vamos a identificar 2 puntos muy importantes sobre el tema de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es la iglesia? Eso es 1. Y el número 2, ¿cómo eres parte de la iglesia? No es levantando tu mano, no, señores. No porque levantaste tu mano, ya eres parte de la iglesia. No. Y lo vamos a comprobar con la Santa Escritura, cómo es que se es parte del cuerpo de Cristo, el cual está conformado con la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y todos los miembros en particular, cada uno con su función. No es tampoco, señores, porque ya te bautizaste, ya eres parte de la iglesia. Hay quienes se bautizan y no están, no perseveran. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos sido bautizados, que en la mormona, que en la católica, que en los pentecostés, que en la secta La Luz del Mundo? No es por medio de un baño identificado como bautismo. Vamos a ver en punto número 3, hablar en lenguas. La secta La Luz del Mundo arrodilla en un cuarto a toda la membresía por 5 o 8 horas, arrodillados hasta que le salga de la persona, le salga un lenguaje desconocido y ya
ya eres considerado parte de la iglesia, hijo de Dios. Otro grave error. Otra vez, es muy importante, señores, identificar estas herejías que hablan las sectas, mentiras, solo para comprometerte, manipularte, coercionarte, controlarte. Otra vez mencionaba que ya levantaste tu mano en una predicación, aceptaste a Cristo y ya eres parte de la iglesia. Número 2, ya porque te zambutieron al agua, ya eres. No, señores. Punto número 3, hablar lenguas, palabras sin significado y ya eres. No, señores. 4, si tú obedeces al pastor, le llevas ofrendas, le llevas el diezmo, cumples con los horarios mediocres que puso el pastor, que vayan todos a las 5 de la mañana, todos los días a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si cumples su horario, ya eres de la iglesia de Cristo. Si no lo cumples, eres un perverso, eres un inicuo, eres un rebelde, eres un necio, no eres parte de la iglesia. Como lo decía por ahí otro pastor español, eres un cucaracho. Tremendo, señores. Tremendo esta gente, estos pastores falsos. Porque no le llevaste diezmo, ofrenda y no cumpliste con el horario, no te dejaste manipular por el pastor, ya eres un cucaracho y no eres iglesia. Mentira, señores. Número 5. Vestir de largo las mujeres, ponerse un pañal en la cabeza, ponerse una bata del manicomio, estar envuelto en una cobija y así ir los domingos a un edificio de piedra. Perdón, ya de esta manera ya eres iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Mentiras, engaño y herejías. Y el número 6, señores, era el que si tú hablas un lenguaje antiguo como heme aquí, la paz del Señor, Dios le pague, paz a vosotros. Ya porque tú pronuncias este lenguaje, ya tú eres iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Herejías, mentiras para manipularte, para controlarte. Son inventos de la secta, son inventos de esos falsos pastores, señores. Estamos analizando cómo es que el hombre es parte de la iglesia de Jesucristo. También identificamos en la primera parte, te invito, el que no la ha escuchado, escúchala. Identificamos que no es iglesia un templo de piedra, que cuando Pablo le escribió a Timoteo, que le dijo, esto te encargo, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y agarran esos textos, los tuercen los falsos pastores y dicen, este edificio que hice es la casa de Dios. Y aquí te debes de conducir con esta, tú te vas a sentar de este lado y tú de este lado, y inventan sus legalismo, identifican que ese edificio de piedra, de lámina, de fibra de vidrio, ya esa es la iglesia. Mentiras, herejías, engaños para manipularte. ¿Qué nos habla entonces? ¿Cómo es que eres parte de la iglesia de Jesucristo? Identificábamos, damas y caballeros, lo que nos habla el apóstol de Jesucristo en el Evangelio, San Juan capítulo 1, verso 12, 13, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está el texto clave, cómo, señores, cómo eres
parte del cuerpo de Cristo, cómo eres parte de la iglesia, no cumpliendo un horario, no dando diezmos y ofrendas, no siendo manipulado por un pastor, no vistiendo bata, no poniéndote un pañal en la cabeza, no estar cantando ahí 1 hora, 2 horas como pajarraco, porque esas ideas les meten, señores, a la gente manipulada, a la gente que no estudia. Y ya viene un manipulador y le dice, si tú vienes y cantas en este edificio que hice, cantas 2 horas, te pones un pañal en la cabeza y una bata, me traes el diezmo y la ofrenda y cumples cada vez que voy a hacer un show, tú eres la iglesia de Jesucristo. Mentiras, mi amigo. Aquí estamos viendo nosotros lo que los verdaderos, auténticos apóstoles de Jesucristo, los verdaderos ministros, nos enseñaron. Y tu servidor como ministro de Jesucristo, tengo que enseñarte de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es, mi amigo, que usted es parte de la iglesia? ¿Cómo lo es? Primeramente, lo que he leído. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Primeramente, usted tiene que creer, ser portador de la fe en Jesucristo. Creer que Jesucristo murió colgado en una cruz y al tercer día resucitó. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por ello dice el apóstol de Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Los autorizó. ¿Quién los autorizó, mi amigo? ¿Cómo dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿quién le autorizó? ¿Quién le dio la potestad? ¿Quién le dio la autorización de ser hecho hijo de Dios? De ser parte de la iglesia. Porque la iglesia está conformada por los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios. Y los cuales, dice el verso número 13, los cuales no son engendrados por sangre. O sea, no porque mi hijo, yo soy pastor, soy ministro y tengo un hijo, ya él también, no, él tiene. No porque mi hijo es hijo del pastor, ya mi hijo también es de la iglesia. No, él tiene que tener su relación con Dios. Él tiene que conocer, identificar a nuestro Señor Jesucristo. Por ello lo dice el varón de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es porque yo lo escoja a fulano o a sutano, yo los escogí para que sean iglesia. No los escoge el hombre. No, señores. Por ello, nosotros los ministros, a todos tenemos que predicarle el evangelio. El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en un buen corazón, en otra en un mal corazón. En el buen corazón dio fruto. Dios se encargó, Dios se encarga. Pablo le dijo a Apolos, a Corinto, yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Así es que no son de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién autoriza al joven, al adulto, al anciano? ¿Quién le da potestad de ser iglesia? Es Dios, mi amigo. Es Dios. En su majestad y voluntad y misericordia, Dios evalúa tu corazón. ¿Sí? Cuando usted humildemente ahí en su casita hace su oración antes de dormir, se levanta por la mañana, busca un momento, gracias Padre por este día, perdóname Dios mis pecados, en qué te he fallado, perdóname Señor, y empiezas a tener comunión, una relación. El día de ayer platicaba con un hombre, uno de la guardia,
una persona que trabaja para... Total, platicaba con él, tuvimos una plática muy amena. Tu servidor le decía, mira, practique la oración. ¿Quién evalúa, señores, la oración? ¿Quién le autoriza? ¿Quién le va a dar la potestad a ese hombre de ser hijo de... Yo no, señores, yo cumplo con dar testimonio de la doctrina. Dios evalúa ese corazón y Dios hace la obra en esa persona para ser iglesia, ser parte, ser un miembro más de los miles y millones que existen, que creen en Jesucristo como el mediador, no que creen en el criminal que está en la cárcel allá porque que Él es tu salvador. No, mi amigo. Aquí la fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Por ello dice la Escritura, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. Que creen en quién? En Jesucristo. A ellos Dios le da potestad. Dios evalúa el corazón, la sinceridad, la disposición de aquella persona. Dios es el que lo evalúa. El Espíritu Santo hace la obra. Sí, podrá aquel hombre decirme, no, yo también oro, yo cuando salgo de mi casa, hago mi oración antes de dormir. Pero si vive en pecado, vive haciéndole daño, estafando, haciendo fraude, engaño, mentira, cometiendo adulterio, haciendo infinidad de pecados, no es hijo de Dios, no, su oración no es sincera, señores. Por ello, es importante identificar cuando eres engendrado de parte de Dios. Reitero, dice la Escritura, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios, los cuales, fíjense bien lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios. Primera de Juan, vamos a reforzar esto en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, verso 18, 19, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el enemigo no le toca. Fíjese, claramente nos dice, verso 19, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué nos confirma, señores, que somos hijos de Dios? ¿Qué nos confirma que somos parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué nos confirma? Otra vez, Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el enemigo no le toca. Qué maravilloso, señores, cómo la doctrina, la palabra de nuestro Dios nos instruye, nos capacita para conocer la verdad. Así es que el que es engendrado por Dios empieza a tener un cambio de 380 grados. Ya no quiere aquel hombre participar en de adulterio. Ya le saca la vuelta
a las cosas perversas, malas. ¿Pero por qué, señores? Porque hay una obra, hay una gracia, hay una fe, hay un razonamiento, hay un poder de Dios obrando en esa persona. No es porque levantó la mano, no es porque le da diezmo y ofrenda. Y fíjese, esa persona que es engendrada por Dios, que es la iglesia, esa persona vive cada día, señores, luchando por no participar en el pecado, con una fe en Dios, orando en todo lugar, en su domicilio, en su trabajo, en el camino hacia su trabajo. Me decía aquel hombre, yo siempre cuando voy a mi trabajo voy orando. Gloria al Señor. Yo también lo hago cuando voy a mi trabajo. Guarda mi salida, mi entrada, Padre. Y una de las cosas que tu servidor hace, pedirle a Dios, Señor, guárdame. No permitas que participe de iniquidad, de pecado, de maldad. Guarda mi salida y mi entrada. Sea grata la meditación de mi corazón delante de ti. Hay algo, señores, que al Hijo de Dios lo motiva, lo mueve, es el Espíritu Santo, es la gracia, es la fe, es el conocimiento en Dios, que hay un Dios vivo. ¿Te das cuenta, mi amigo? No estoy hablando que porque fuiste a las 5 de la mañana a cantar en un edificio de pie. No, señores. Esas son herejías, eso es manipulación. No estoy diciendo que fuiste y fuiste a buscar un ministro para darle dinero y ya eres iglesia. No, señores. Te estoy hablando la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la perfecta, santa y doctrina, señores. Nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47. Dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía, señores? ¿Quién hacía la obra? Dios. Nosotros los ministros, por ello, no me canso de decirle al mundo entero, el ministro no está para manipular, no está para cobrar diezmos y ofrendas de ganancias deshonestas, de hacerse rico, estafar, lucrar, hacer fraude con las familias, con la gente. Para eso no está el ministro. El ministro estamos para enseñar, para predicar, para instruir, para exhortar, para reprender, para orar por el enfermo, por el poseído, por las necesidades de la iglesia. Estamos para servir al creyente, no para que nos sirva el creyente como lo enseña la secta, la luz del mundo, que a los ministros, el creyente, la iglesia, tiene que mantener a esos vividores panzones. Y todas esas sectas han torcido la doctrina y la han revolvido y enseñando todo torcido. Otra vez. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios. ¿Por medio de qué? De hablar un lenguaje. No, señores. Hablar un lenguaje de heme aquí. El que dice heme aquí, Dios le pague. ¿Esa es iglesia? No, señores. No. No consta en un lenguaje. No consta en que porque ya anda aquella vestida de una bata larga y con un pañal en la cabeza, ya es la iglesia. Allá está Asaela Rangel, que ahí la mirabas con ropas largas y con el pañal en la cabeza,
y la amante del líder Nazón Joaquín García. Ahí está la hermana, bueno, no quiero decir nombre, nomás a la prófuga que ahorita anda escondida, que la anda buscando el gobierno de Estados Unidos por las víctimas y los crímenes que hicieron esta secta a la luz del mundo. Ahí andaba de largo también ella y vestía su chalina. También se ponía el pañal en la cabeza. ¿Cuál era su vida, Señor? ¿No vivía en adulterio, en fornicación? ¿Te das cuenta que no consiste en usar un pañal en la cabeza y unas batas largas? No, señores. No, quien evalúa aquel buen corazón, aquella santidad, es nuestro Dios. Te aseguro que una mujer, aunque traiga un pantaloncito, aunque se ponga un maquillaje y se mire linda, hermosa aquella mujer, pero de su interior corren aguas, ríos de agua viva. Es una mujer acepta delante de Dios. Una mujer humilde, una mujer que respeta a su marido, una mujer que ama a sus hijos, una mujer sumisa, responsable, que le da el alimento a su esposo, que ama a Dios, que practica la doctrina, que le da gracias a Dios, pero se pone pantalón. Ya por eso no es iglesia, no, señores. La iglesia no es un grupito de gente que se reúne los domingos, no. La iglesia está esparcida sobre todo el mundo. Nos habla la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? La iglesia está esparcida por todas partes, señores. No es un grupito, señores, que se reúnen a un fanatismo religioso el domingo a misa, a la dominical. No, ese no es la iglesia. La iglesia verdadera de Jesucristo está en una conducta, en una oración constante, con una santidad, con una fe maravillosa, y no es cierto grupo. Nos dice en el libro de Efesios 4, 4 al 8, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados. Es un cuerpo la iglesia, que está en todo. Así como está de lejos el oído del dedo meñique de mi pie, así estamos del retirados. Hay mucho pueblo del Señor esparcido, pero todos, como dice el verso 4 del capítulo 8 del libro de los Hechos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todas partes, señores, están los miembros de la iglesia anunciando el evangelio de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 4 al 8, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 8. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, todos los miembros no tienen la misma función. Siendo muchos, somos un cuerpo. Hay muchos, mi amigo, muchos miembros. No es ese grupito que el domingo hacen su fanatismo religioso, su show. No, mi amigo. Quien está evaluando al miembro del cuerpo de Cristo es Dios, viendo la sinceridad, tus obras. Aunque usted no se reúna en esas cuevas de ladrones, pero usted mantiene una integridad, una comunión y no vive en pecado, que es una grande diferencia. Quédate con nosotros.